Lo peor de una jaula no es que tenga barrotes, es que la gente termine llamándola hogar. Yo crecí detrás de un muro viendo cómo todos llamaban paz a su encierro. Yo nunca vi un hogar. Vi un corral y cuando el muro cayó, entendí que tenía razón. No éramos personas libres, éramos ganado esperando su turno. Ese día, el cielo estaba limpio. Mamá estaba en casa haciendo la cena y yo estaba discutiendo con mi casa por alguna estupidez que ya ni recuerdo. Acababa de decirle a mamá que quería unirme a las tropas de exploración y ella se asustó, obviamente, porque las tropas de exploración eran los que salían fuera del muro, los que morían como moscas, los que volvían con la mitad del grupo faltando y los ojos vacíos. Pero yo no veía eso, yo veía la única puerta que existía hacia afuera, la única forma de dejar de ser ganado. Y entonces, sin previo aviso, vino el rayo. No fue un rayo, fue como si el mundo se partiera por la mitad. El suelo tembló, los pájaros se callaron y sobre el muro apareció una mano más grande que mi casa, agarrándose del borde como si esos 50 metros fueran un chiste. Después la cara, sin piel, solo músculo y dientes, mirando hacia abajo. Y una sola patada que abrió un agujero en lo que llevaba un siglo protegiéndonos. Las piedras volaron por encima de los tejados como si fueran juguetes. Una aplastó la casa de los vecinos, otra cayó en el mercado. Y por ese agujero entraron los titanes caminando despacio, sin prisa, con esas caras que no expresan nada, como si no les importáramos lo suficiente ni para apurarse. La gente empezó a correr, a gritar, a empujar. 100 años de paz falsa derrumbándose en 30 segundos. Y entre todo ese caos, entre toda esa muerte, una parte de mí, una parte pequeña y oscura que me da vergüenza admitir, pensó, al menos ahora nadie puede fingir que estamos a salvo. Al menos ahora todos ven lo que yo siempre vi, que los muros eran una mentira. Y odio haber pensado eso, lo odio. Porque 30 segundos después estaba corriendo hacia mi casa rogando que mamá estuviera bien. Y esa parte de mí que quería libertad se cayó de golpe cuando doblé la esquina y donde debía estar mi casa había escombros. Mamá estaba debajo, con las piernas aplastadas por una viga que pesaba más que mi casa y yo juntos. Estaba viva. Me miraba con esos ojos que no voy a poder olvidar nunca. Que no eran ojos de dolor, sino ojos de alguien que ya sabe, que ya hizo las cuentas, que entiende que no sale de ahí. Pero yo no acepté eso, agarré la viga y tiré con todo. Los brazos me ardían, las manos se me abrieron, la sangre me hacía resbalar. Mi casa tiró conmigo y la maldita cosa no se movió ni un centímetro. Y ahí entendí algo que me perseguiría toda la vida. Querer salvar a alguien no significa poder hacerlo. Yo quería libertad, quería salir, quería ser fuerte. Y ahí estaba, con 10 años y las manos reventadas, sin poder mover un pedazo de madera. Toda mi rabia, toda mi determinación, todo lo que sentía por dentro no servía de nada si mis brazos no podían levantar una viga. Mamá me dijo que me fuera. Le grité que no. Me lo repitió. Le volví a gritar. ¿Por qué mis hijos nunca me escuchan? Y sonrió. Con las piernas aplastadas, con los titanes acercándose, sonrió como si quisiera que eso fuera lo último que viéramos de ella. Pero después se tapó la boca porque lo que venía después de la sonrisa era otra cosa. Era un "no se vayan", que se tragó para que pudiéramos irnos sin cargar con eso. Me quitó el peso para que yo pudiera correr. Me mintió con una sonrisa para darme unos segundos más de libertad. Y fíjate qué cosa tan terrible es esa. Porque si lo piensas, lo que mamá hizo en ese momento fue exactamente lo que hacen los muros. Protegerte ocultándote la verdad. Ella sabía que iba a morir y eligió que lo último que viéramos fuera una sonrisa en vez de una súplica. Nos dio paz a costa de tragarse su propio dolor. Y eso es hermoso y es horrible al mismo tiempo, porque significa que a veces la gente que más te quiere es la que más te miente. Y lo hace precisamente porque te quiere. Hannes llegó, el soldado que siempre estaba bebiendo, el que decía que no había de qué preocuparse. Nos vio al titán acercándose y se paralizó. El tipo que me decía que todo estaba bien se quedó ahí parado, temblando, con los ojos enormes, sin poder moverse. Porque resulta que cuando el peligro es real, cuando la muerte tiene cara y camina hacia ti con las manos abiertas, toda esa comodidad que construiste detrás del muro no vale nada. Nos agarró, uno bajo cada brazo y corrió en la dirección contraria. Yo estiré la mano hacia mamá, la vi hacerse pequeña, cada vez más pequeña. Y el titán se agachó sobre ella y la levantó como si fuera un muñeco de trapo. No voy a describir lo que vi después, no puedo.
Solo diré que fue lo último que vi de mi madre y que ese sonido que ni siquiera parece real, lo escucho cada vez que cierro los ojos. Esa noche dormimos en un barco de refugiados, apretados, con gente llorando, con familias que ya no eran familias porque les faltaba a alguien. Nos dieron un pan de caridad y lo mastiqué mirando el humo a lo lejos, donde solía estar mi casa, donde solía estar mamá, donde solía estar todo. Y mientras tragaba, con las manos sangrando y los ojos secos, decidí algo. No sabía cómo, no tenía plan, no tenía fuerza, no tenía nada excepto un pan a medio comer y unas manos destrozadas. Pero iba a hacerlo, porque la alternativa era aceptar, y eso no iba a pasar. Pero había algo más debajo de esa promesa que tardé años en entender. No solo quería matar titanes, quería salir, ver el mar que Armin me había mostrado en un libro, las montañas, los desiertos, demostrar que el mundo era más grande que una jaula. Esa noche todavía creía que la libertad era solo cuestión de rabia y fuerza. Estaba muy equivocado, pero todavía no lo sabía. Entré al ejército creyendo que la rabia bastaba. Creía que si odiaba lo suficiente, si entrenaba lo suficiente, si repetía la promesa una y otra vez, en algún momento eso me convertiría en alguien capaz de cumplirla. No fue así. Desde el primer día entendí que querer más que los demás no significa poder más que los demás. Mi casa parecía hecha para todo eso. El equipo tridimensional le salía natural, el combate también. Reiner era más fuerte, Annie se movía mejor, Bertolt hacía todo con una precisión que daba rabia. Y hasta Jean, que me caía como una patada en el estómago, tenía más talento que yo en varias cosas. Y yo estaba ahí, en medio, sin destacar, sin nada especial más allá de las ganas. Eso me enfurecía, porque yo no estaba ahí por orgullo ni para conseguir un uniforme bonito. Yo estaba ahí porque había visto a mi madre morir y había decidido que no iba a volver a quedarme quieto mientras algo importante desaparecía delante de mis ojos. Pero el entrenamiento no premia la rabia, premia por el equilibrio, la técnica, el control, cosas que yo no tenía. Y esto es algo que creo que le pasa a mucha gente en la vida real. Esa sensación de tener más ganas que nadie y menos talento que casi todos, de darlo todo y que no sea suficiente, de ver cómo alguien a tu lado hace sin esfuerzo lo que a ti te cuesta sangre. Y la frustración de eso no se la deseo a nadie, porque no es que no te importe, es que te importa demasiado y aún así no alcanza. Me caí, fallé. Volví a intentarlo, me caí otra vez. Había días en los que terminaba tan reventado que ni siquiera podía dormir del dolor. Pero lo único que podía hacer era seguir, así que seguí. Entrené hasta vomitar, repetí maniobras hasta que las piernas me temblaban y apreté los dientes cada vez que alguien me superaba. Porque si aceptaba que no era suficiente, entonces también tenía que aceptar que mi promesa no valía nada. A Armin también entrenaba y le costaba mucho, más que a mí en varias cosas. Los otros lo miraban como si no perteneciera a ese lugar, pero él seguía porque quería ver el mundo de su libro. Y de alguna forma eso me ayudaba. Si él podía seguir adelante sabiendo que físicamente estaba por debajo de casi todos, entonces yo no tenía excusa para rendirme. Con el tiempo dejé de pensar en ser el mejor, no porque no quisiera, sino porque entendí que no me servía compararme todo el tiempo. Lo que sí podía decidir era si me quedaba atrás o no, y no me quedé. Me gradué quinto entre más de 200 reclutas. No era suficiente para mí, pero tampoco era nada. Significaba que al menos ya no era el niño de Shiganshina mirando un muro desde abajo. Ahora tenía un uniforme, un arma y una oportunidad real de pelear. Entonces llegó el día de la graduación y nos dieron la opción de elegir. Los 10 mejores podían entrar a la policía militar. Comida buena, camas limpias y el muro más interior protegiéndoles la espalda. La recompensa por ser los mejores era vivir más lejos del peligro, y la mayoría lo quería. Yo los miraba y no lo entendía. 3 años entrenando para pelear, para matar titanes, para sobrevivir al infierno, y al final todo era para esconderse mejor que los demás. Jean fue de los primeros en decirlo en voz alta, que unirme a las tropas de exploración era una estupidez, que salir fuera del muro era buscar una muerte segura, y lo decía como si fuera lo más obvio del mundo. Tal vez lo era, pero para mí había algo peor que morir: aceptar la jaula. Así que lo dije delante de todos, que me uniría a las tropas de exploración, que iba a salir, que no pensaba pasarme la vida escondido detrás de un muro cada vez más pequeño. Algunos me miraron como si estuviera loco, otros apartaron la vista. Jean me llamó suicida.
Y en el fondo ya sabía que no iba a convencer a nadie, porque hay gente que quiere sobrevivir y hay gente que necesita algo más que eso. Y fíjate, esta división ya nos dice algo importante sobre cómo funciona este mundo. La humanidad lleva 100 años encerrada y ha desarrollado dos respuestas frente al miedo: los que se adaptan a la jaula y los que no pueden vivir dentro de ella. Ninguno está equivocado del todo. Los que eligen la policía militar no son cobardes, son personas que decidieron que estar vivos vale más que estar libres. Y los que eligen la legión no son héroes, son personas que decidieron que estar vivos sin estar libres no es suficiente. El problema es que las dos opciones tienen un precio y ninguno sabe cuánto va a costar hasta que ya es tarde. Esa noche, Armin me dijo que él también se uniría a las tropas de exploración. No tenía sentido. Armin no era fuerte, no era rápido, no era el tipo de persona que uno imagina peleando contra titanes. Pero me miró y lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Si quería ver el mar, no podía quedarse dentro. Después, mi casa dijo lo mismo. Con ella nunca hay sorpresa. Si yo avanzo, ella avanza. Si yo salto al fuego, ella salta detrás. Y por primera vez pensé algo que no quería pensar: que mi camino no solo era mío, que si seguían caminando detrás de mí, lo que me pasara a mí también iba a pasarles a ellos. Pero no dije nada. A la mañana siguiente no hizo falta, porque el titán colosal apareció sobre Trost y tomó la decisión por todos nosotros. El titán colosal apareció sobre el muro de Trost, igual que 5 años antes en Shiganshina. Misma cara sin piel, misma altura imposible, misma patada. Y otra vez los titanes entrando como si fuera la puerta de su casa. Solo que esta vez yo no era el niño que veía todo desde abajo. Esta vez tenía un uniforme, un equipo tridimensional, unas cuchillas y 3 años de entrenamiento. Esto era lo que había estado esperando. El momento de demostrar que todo valió la pena, que la promesa era real. Salí volando entre los tejados con mi escuadrón y todo se desmoronó en 5 minutos. Thomas fue el primero. Volaba a mi lado, un segundo estaba ahí, y al siguiente, un titán lo atrapó en el aire con la boca. Lo escuché gritar medio segundo. Después Mina. Después Nak. Uno detrás de otro. Compañeros con los que había entrenado 3 años, con los que había comido, con los que había dicho cuando salgamos de aquí vamos a... Y no salieron. Y aquí quiero detenerme un momento porque esta escena establece algo fundamental sobre lo que la serie está diciendo. Eren llevaba 3 años preparándose para este momento. Toda su identidad estaba construida alrededor de la idea de que cuando llegara la hora de pelear, iba a estar listo. Y en 5 minutos, la mitad de su escuadrón estaba muerto y él no había podido hacer nada. La serie está diciendo algo muy claro. La determinación no es lo mismo que la capacidad. Puedes querer algo con toda tu alma y seguir sin estar preparado para conseguirlo. Y esa brecha entre lo que quieres y lo que puedes es donde la mayoría de las tragedias ocurren. La rabia me cegó. Cargué contra un titán yo solo gritando como un idiota y me arrancó la pierna de un mordisco. Caí en un tejado mirando el muñón donde antes tenía una pierna, sangrando. Y por un segundo pensé: aquí termina todo. La promesa, la rabia, los 3 años. El idiota que juró exterminar a todos los titanes no sobrevivió ni a su primera batalla real. La libertad por la que llevaba toda mi vida peleando iba a costarme exactamente eso. Toda mi vida. Pero entonces vi a Armin, paralizado, con un titán levantándolo hacia su boca, mirándome con esos ojos que decían: se acabó, déjame ir. Y mi cuerpo se movió solo, porque ya había visto desaparecer a mamá sin poder hacer nada y no iba a ver desaparecer a Armin también. Lo agarré como pude, lo lancé fuera de la boca del titán y la mandíbula se cerró conmigo dentro. Dentro del estómago de un titán es exactamente como te lo imaginas y peor. Oscuro, caliente, el ácido quemándote la piel. Y a tu alrededor cuerpos de compañeros flotando, disolviéndose, dejando de ser personas para convertirse en nada. Y yo estaba ahí con medio cuerpo deshaciéndose pensando: así se siente ser el ganado. Esto es lo que somos para ellos. Comida. Toda mi vida pasó por delante, no como en las películas con cámara lenta y música bonita, sino como un golpe. El libro de Armin, el muro, mamá, la viga que no pude mover, la promesa, 3 años de entrenamiento, y ahora esto, un estómago de titán como último paisaje. Voy a matarlos a todos. Bonita promesa.
Y aquí estaba, dentro de uno, muriéndome sin haber cambiado nada. Pero entonces vino algo. No fue rabia, no fue valentía, fue algo más viejo, más profundo, como si viniera de un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado y que de pronto se abrió de golpe. Algo que dijo, no aquí, no así, no como comida, no siendo el ganado que siempre dije que no iba a ser. Estiré el brazo hacia la luz que entraba por la boca del titán, y algo explotó. Cuando volví en mí, estaba saliendo de la nuca de un titán de 15 metros, cubierto de vapor. Un segundo estaba muriéndome y al siguiente había aplastado a 3 titanes con manos que no eran mías, en un cuerpo que no era mío, con una fuerza que venía de un lugar que no conocía. Los soldados me rodearon con cañones, mis propios compañeros apuntándome, gritándome que dijera qué era, humano o titán, como si fuera tan fácil. Y yo no supe qué contestar porque era una buena pregunta. ¿Qué era? ¿El chico que prometió matar a todos los titanes o la cosa que acaba de salir de uno? Armin habló por mí, gritó. Habló de mi utilidad, de cómo mi poder podía usarse para tapar el agujero del muro. Convenció al comandante Pixis de no volarme la cabeza. Y funcionó por ahora. Y esto es importante porque establece un patrón que se va a repetir toda la serie. Eren tiene el poder, pero no las palabras. Armin no tiene el poder, pero sí las palabras. Y una y otra vez va a ser Armin quien salve a Eren, no con espadas, sino con argumentos. Lo cual plantea una pregunta interesante. ¿De qué sirve todo el poder del mundo si no puedes articular por qué deberían dejarte usarlo? Pero mientras Armin hablaba, yo estaba arrodillado mirándome las manos, haciéndome una pregunta que nadie más se hacía. ¿Esto era libertad? Porque yo quería ser libre, quería romper los muros, quería salir, y ahora tenía el poder para hacerlo. Pero ese poder no vino gratis, vino con miradas de miedo, con cañones apuntándome, con compañeros que ayer comían a mi lado y hoy no sabían si era humano. La libertad que busqué toda mi vida estaba empezando a tomar forma, y tenía la forma de un monstruo. Pixis decidió usar mi poder para tapar el agujero del muro de Trost. El plan era simple. Yo me transformaba, cargaba una roca gigante, la llevaba hasta el agujero y lo sellaba. Para que yo llegara a la roca, otros tenían que despejar el camino, y Pixis lo dijo sin rodeos. Habría bajas y pidió voluntarios. La gente levantó la mano, temblando, llorando, con las piernas flojas, pero la levantaron. No por patriotismo, sino porque si el muro de Trost caía completamente, los titanes tendrían acceso al siguiente muro y al millón de personas que vivían detrás. Así que levantaron la mano sabiendo que algunos no iban a volver, eligiendo morir con propósito en vez de morir huyendo. Me transformé, pero algo salió mal. No pude controlarme. Algo dentro de mí estaba confuso y en vez de ir hacia la roca, ataqué a mi casa, la persona que llevaba toda su vida protegiéndome. Casi la mato con mis propias manos, y eso le da una dimensión completamente nueva a este poder. Porque no es solo un arma contra los titanes, es una bomba que puede explotar en cualquier dirección, incluida la dirección de las personas que más quieres. La libertad que Eren buscaba venía con un precio que nadie le había advertido. Cuanto más poder obtienes, más peligroso te vuelves para la gente que te rodea. Armin me despertó gritándome algo sobre el mar, sobre la promesa, sobre ver el mundo juntos, y algo dentro de mí respondió, no el titán, yo, el niño del libro. Me levanté, cargué la roca y caminé hacia el agujero mientras los soldados morían a mi alrededor despejando el camino. Los escuchaba caer, los escuchaba gritar y yo seguía caminando paso a paso con la roca sobre los hombros. Llegué, tapé el agujero, el muro se selló. La humanidad ganó su primera victoria, pero cuando conté los cuerpos que faltaban, la victoria no se sintió como victoria. Esas personas no murieron conmigo, murieron por mí. Porque mi poder era necesario y sus vidas fueron el precio. Y aquí la serie planta una semilla que va a crecer durante toda la historia, el costo real del poder. Porque hasta este momento, Eren creía que el problema era no tener fuerza, que si tuviera suficiente poder podría proteger a todos. Pero ahora tiene poder y la gente sigue muriendo, solo que ahora muere por él en vez de delante de él. Y eso es peor, porque la impotencia al menos no viene con culpa, pero el poder sí. Me encadenaron y me llevaron a juicio. La pregunta era qué hacer con el chico que se convierte en titán. La policía militar quería diseccionarme y ejecutarme. La legión quería usarme para recuperar el muro María y llegar al sótano de mi casa en Shiganshina, donde mi padre supuestamente había dejado respuestas. Mi padre, Grisha Jaeger, el que desapareció la noche que cayó el muro.
el que según mis recuerdos borrosos me inyectó algo en el brazo, el que probablemente me hizo lo que soy y que no tuvo la decencia de quedarse a explicarme qué me había metido dentro. El tribunal se puso tenso. Unos querían mi cabeza, otros querían mis manos. Y entonces Levi se levantó y me pateó la cara. Delante de todos, encadenado sin poder defenderme. Me reventó el labio, me rompió un diente, me pisó la cabeza contra el suelo mientras mi casa tenía que ser sujetada por 3 personas. Era un teatro. Lo entendí después. Levi me golpeaba para demostrar que podía controlarme. Si yo era una bomba, él tenía el dedo en el detonador. Era la forma más brutal de convencer a gente asustada. Mostrarles que alguien podía dominar al monstruo. Funcionó. Me asignaron a la Legión bajo la custodia del Escuadrón de Operaciones Especiales del Capitán Levi. Me dijo algo que no olvidaré. Elige. Y luego cree que esa fue la decisión correcta. Y esa frase suena simple, pero es una de las ideas más importantes de toda la serie. Porque lo que Levi está diciendo en realidad es que no existe la decisión correcta. Solo existe la decisión que tomas y la convicción con la que vives después de tomarla. Y eso aplica para Eren, pero también para cualquiera que haya tenido que elegir sin saber qué iba a pasar. La Legión salió por las puertas y por primera vez pisé el exterior. Tierra sin paredes alrededor, cielo abierto, horizonte sin final. Y durante un segundo sentí lo que llevaba toda mi vida buscando. Un solo segundo, porque al siguiente los titanes aparecieron. Erwin tenía una formación donde cada soldado cumplía una posición. Si todos hacían su parte, minimizaban las bajas. Si alguien fallaba, otros morían. Y gente falló, no por cobardía, por miedo, por mala suerte. Y otros pagaron ese precio. Pero entonces apareció algo que no esperábamos. Un titán diferente. No caminaba, corría. No atacaba sin lógica. Elegía a quién matar. Esquivaba, calculaba, era inteligente. Y parecía buscarnos a nosotros. A mí, el titán hembra. Levi me dio una orden: no transformarme, confiar en el equipo. Y obedecí. Apreté los dientes mientras mis compañeros morían, mientras los escuchaba caer, mientras la rabia me gritaba que hiciera algo. Pero obedecí porque Levi me lo ordenó. Porque el plan era el plan. Porque elige y cree que fue la decisión correcta. Elegí confiar. Y el equipo murió. Petra, Eld, Gunther, Oluo, el escuadrón completo de Levi, uno detrás de otro, muertos por protegerme, por seguir el plan, por interponerse entre el titán hembra y yo. Y Petra fue la que más me dolió. Petra, que había sido la primera en tratarme como persona cuando llegué a la Legión, que me había dicho que confiara en el capitán, que todo iba a estar bien. Me lo dijo con una sonrisa que me recordó a mamá, esa sonrisa que pones cuando quieres que alguien crea que todo va a salir bien aunque tú no estés segura. Y la titán hembra la estampó contra un árbol como si no fuera nada. Vi sus cuerpos en el suelo con los ojos abiertos, con las caras congeladas en el último segundo de sus vidas, y algo se rompió dentro de mí. No era tristeza, era la certeza de que yo los había matado. No directamente, pero sí, porque si yo no existiera, esas 4 personas estarían vivas. Levi no dijo nada, no lloró, no gritó, solo siguió adelante, como si guardar el dolor fuera parte del trabajo. Y en ese momento entendí algo sobre Levi que creo que mucha gente malinterpreta. No es que no le importe, es que le importa demasiado como para darse el lujo de detenerse a sentirlo. Porque si se detiene, la gente que todavía está viva también se detiene. Y entonces mueren más. De vuelta tras los muros, los cuerpos iban en un carromato. Un padre se acercó buscando a su hija entre los cadáveres. Y cuando no la encontró, cuando le dijeron que tuvieron que dejar su cuerpo atrás para que los titanes no los alcanzaran, vi algo romperse en sus ojos que no se puede reparar. Mamá murió porque no teníamos libertad. Mis compañeros morían porque yo la estaba buscando. La falta de libertad mata, pero la búsqueda de libertad también. Y esa es quizás la paradoja más dolorosa de toda la serie.
Eren no puede vivir sin buscar la libertad, pero cada paso que da hacia ella deja un rastro de cadáveres detrás. Y entonces, mientras todavía estaba procesando todo eso, llegó la información que lo cambió todo. El titán hembra no era un monstruo de fuera, era alguien de dentro, alguien que se transformaba igual que yo, alguien que había estado entre nosotros todo este tiempo. La investigación apuntó en una dirección que nadie quería aceptar. Armin fue el primero en decirlo. No porque quisiera, sino porque era el único capaz de conectar las piezas sin que las emociones le nublaran la vista. El titán hembra conocía sus formaciones, sabía dónde estaría Eren, sabía cómo se movían. Solo alguien que hubiera entrenado con ellos podía saber todo eso. Annie Leonhardt. Al principio no quise creerlo. Annie era callada, fría, eficiente. No hablaba mucho, no se acercaba a nadie, pero había entrenado a mi lado durante 3 años. Había dormido bajo el mismo techo, había comido el mismo pan, la había visto pelear y era brillante, la mejor en combate cuerpo a cuerpo sin discusión. Y ahora resulta que todo ese tiempo mientras nosotros entrenábamos para matar titanes, ella era uno. Y fíjate lo que eso implica, porque hasta este momento la serie había establecido que el enemigo estaba fuera. Los titanes estaban del otro lado del muro, nosotros estábamos de este lado, y la línea era clara. Pero Annie borra esa línea por completo. Si el enemigo puede sentarse a tu lado durante 3 años sin que lo sepas, entonces los muros no solo te encierran con los titanes fuera, te encierran con el enemigo dentro. Y eso cambia todo, porque ya no puedes confiar en la división simple de nosotros contra ellos. Ya no sabes quién es nosotros. Erwin diseñó un plan para atraparla dentro de la ciudad de Stoges, provocarla para que se transformara, acorralarla, capturarla. Cuando Armin la confrontó, Annie sonrió, no una sonrisa nerviosa ni de sorpresa, una sonrisa tranquila, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento, como si supiera que eventualmente iba a pasar, y se transformó en plena ciudad, rodeada de civiles, de casas, de familias que no tenían nada que ver con nada. Empezó a destrozar todo, edificios, calles, personas aplastadas por los escombros de una pelea que no era suya. Gente que se había despertado esa mañana pensando que era un día normal y que ahora estaba muriendo porque 2 titanes estaban peleando encima de sus casas. Tuve que transformarme para enfrentarla. Y por primera vez no estaba peleando contra un monstruo sin rostro. Estaba peleando contra alguien que conocía. Alguien que había estado sentada a mi lado durante 3 años mientras planeaba destruirnos. Peleamos entre los edificios. Cada golpe destrozaba una casa. Cada caída aplastaba una calle, y en algún momento dejé de pensar en capturarla y empecé a querer destruirla. Porque si Annie era el titán hembra, entonces Annie había matado a Petra, a Eld, a Gunther, a Oluo, a docenas de soldados que murieron protegiéndome de ella. La rabia me hizo más fuerte, pero también me hizo más peligroso, porque ya no estaba peleando con cuidado. Estaba destrozando todo a mi alrededor sin pensar en quién más pagaba el precio. Y eso es algo que la serie subraya constantemente. La rabia de Eren es su mayor fortaleza y su mayor debilidad al mismo tiempo. Le da la fuerza para seguir cuando otros se rinden, pero le quita la capacidad de ver el daño que causa mientras avanza. Al final, la atrapamos. Annie se cerró en un cristal, se selló dentro como si prefiriera desaparecer antes que enfrentar lo que había hecho. Y yo me quedé ahí mirando ese cristal con los puños todavía apretados y con una pregunta que me helaba más que cualquier titán. Si Annie había estado entre nosotros 3 años sin que nadie lo supiera, ¿cuántos más había como ella? ¿Cuántos más se escondían entre nosotros? ¿Cuántas personas con las que comía, entrenaba y dormía bajo el mismo techo estaban mintiendo? Porque hasta ese momento creía que el enemigo estaba fuera del muro, que los titanes eran el problema, que si los mataba a todos seríamos libres. Pero el enemigo también estaba dentro, sentado a mi lado, entrenando con el mismo uniforme, mirándome a los ojos mientras planeaba cómo destruirnos. Después de Annie pensé que la jaula eran los muros, que si los rompía sería libre, pero la jaula cambió de forma. Después de transformarme en titán, después de que me apuntaran con cañones, después de ver morir a compañeros protegiéndome, después de descubrir que el enemigo comía a mi lado, la jaula ya no eran los muros, era mi poder.
Era la pregunta de si soy humano o monstruo. Era la duda de si puedo controlar lo que tengo dentro. Era saber que las personas en las que confías pueden ser las que te destruyan. Salí de un encierro y entré en otro, y creo que eso es lo que hace que esta historia conecte con tanta gente, porque todos hemos sentido alguna versión de eso. Todos hemos perseguido algo creyendo que cuando lo consiguiéramos seríamos libres, solo para descubrir que la libertad traía su propia jaula. Un trabajo que querías y que te consume. Una relación que buscabas y que te asfixia. Un logro que perseguiste y que no se sintió como esperabas. La jaula cambia de forma, pero no desaparece. Y la pregunta no es cómo escapar de ella, sino si estás dispuesto a seguir avanzando sabiendo que siempre va a haber otra. Eren no va a detenerse, porque si se detiene, Petra murió por nada. Mamá murió por nada. Cada soldado que levantó la mano en Trost murió por nada. Y eso es lo único que no puede aceptar. Así que avanza, aunque la jaula le siga, aunque el precio suba, aunque lo que encuentre al final no sea lo que imaginaba. Porque un día, cuando era niño, vio un dibujo de un mar que no conocía y decidió que iba a verlo. Esa promesa es lo único que le queda. Lo único que ningún titán, ningún muro y ningún traidor le va a quitar. El mar, la libertad, el mundo entero. O la muerte intentándolo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Si te gustó esta historia, suscríbete y deja tu like. Y si quieres que te cuente otra igual de potente, aquí te dejo la siguiente. Nos vemos ahí.